Para aclarar con datos contrastados a partir de datos del Banco de España esta situación y los efectos que podemos tener en España sobre el ahorro individual derivados de este plan de fomento y de impulso de la previsión social en la empresa, pues tenemos a la doctora Mercè Claramunt, que es la presidenta del Comité Científico del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, que ha dirigido una investigación en la cual, pues, a partir, como nos explicará, de los datos de la encuesta financiera de las familias del Banco de España, pues analiza cómo interactúan estos dos pilares. Así que, doctora Claramunt, cuando quiera, la audiencia es suya. Vale, muchas gracias, doctor Barea. Bien, pues como ha explicado mi compañero, voy a presentarles algunos de los resultados de la investigación que hemos iniciado sobre los efectos del desarrollo del segundo pilar en la evolución del tercero. Dentro de esta investigación, en primer lugar, hemos realizado una clasificación de los factores que influyen en el ahorro finalista previsional en general, tanto del primero como del segundo pilar. Esos factores los hemos agrupado en tres grandes grupos. El primero incluye factores macroeconómicos y políticos, es decir, variables macroeconómicas y factores políticos. En el segundo grupo tenemos los factores que vienen derivados de la estructura de los hogares. Como ha explicado el doctor Barea, nosotros nos centraremos en análisis de datos objetivos y serán datos de los hogares españoles. Por lo tanto, hemos distinguido en este primer grupo aquellos factores que van relacionados con la estructura de los hogares y que en realidad hemos desglosado en dos grupos, aquellos factores que dependen de cada uno de los miembros del hogar y aquellos factores que están relacionados con el hogar en sí como una totalidad. Y el tercer bloque de factores están relacionados con la teoría del ciclo vital. Según la teoría del ciclo vital, los individuos hacen una planificación financiera en función de las necesidades financieras a lo largo de su vida, teniendo en cuenta una serie de factores. Comentemos en primer lugar estos factores macroeconómicos y políticos que dentro de las variables macroeconómicas incluirían pues, la evolución del crecimiento económico, la inflación, la confianza de los consumidores, la evolución de los tipos de interés. Y en cuanto a los factores políticos tendríamos desde la inestabilidad o estabilidad política hasta todas aquellas decisiones que afectan a cambios en la fiscalidad, a promociones de cada uno de los instrumentos que puedan destinarse a este ahorro finalista, etc. Estas variables macroeconómicas y estos factores políticos, aunque los mencionamos aquí, luego no los hemos contemplado en nuestro análisis estadístico debido a que afectan a todas las familias por igual. Y nuestro análisis va destinado o va enfocado a las características individuales y familiares que afectan a este ahorro finalista. Por lo tanto, estos afectan a todos por igual y están en el marco español, pero no los hemos incluido en el estudio. En el segundo bloque de factores, dentro de los factores relacionados con cada uno de los individuos del hogar, pues tendríamos la edad, el sexo, su estado civil, su sector ocupacional, la situación laboral y la percepción que tienen de su estado de salud. Luego tenemos el segundo bloque de factores que están referidos al hogar en sí, porque consideramos que algunas de las decisiones se tomarán en referencia a todo el hogar. Factores de este estilo son el nivel de aversión al riesgo del hogar, los ingresos y activos reales, los ratios de deudas sobre ingresos, el número de miembros del hogar y una serie de factores. Todos estos han sido incluidos en nuestro estudio porque tendremos acceso a ellos datos a nivel de hogar y a nivel individual. Y el tercer bloque de factores están relacionados, como he dicho antes, con la teoría del ciclo vital. ¿Y qué factores tiene en cuenta un individuo para hacer previsiones respecto de sus necesidades que tendrá a lo largo de su vida? Pues factores como su situación laboral, el sector ocupacional, su renta disponible, la fungibilidad de los activos, etc. Algunos de estos factores ya los hemos visto en el segundo bloque, pero los hemos querido destacar porque están relacionados con esa teoría del ciclo vital.
Bien, en segundo lugar, y enlazando con lo que ha presentado mi compañero, nos hemos preguntado si el tercer pilar será sustitutivo o complementario. Perdón, el segundo pilar será complementario o sustitutivo respecto del segundo. Aquí ya entramos en pleno en nuestro estudio. Y la variable objeto de nuestro estudio ha sido, y lo queremos destacar desde el principio, el hecho de si la persona de referencia de cada hogar es partícipe de un plan de pensiones privado individual y o tiene un seguro de jubilación voluntario. La persona de referencia de un hogar, según la encuesta financiera de las familias que vamos a utilizar, es aquella persona que ha respondido a la encuesta y que se presupone que es la que toma las decisiones financieras en el hogar, por lo tanto, la que está más informada. Y nos centramos en estos dos productos, el plan de pensiones privado individual y el seguro de jubilación voluntario, como elementos más numerosos dentro del tercer pilar, del individual, y además porque de ellos tenemos información separada en esta encuesta financiera de las familias que vamos a utilizar. ¿Qué dos hipótesis nos planteamos para ver si estos dos pilares, el segundo pilar ocupacional y el tercero, son complementarios o sustitutivos? Pues vamos a realizar dos hipótesis. Déjenme empezar por la segunda, que se refiere a si la persona de referencia, el hecho de que la persona de referencia sea partícipe de un plan de pensiones de empleo, influye en que también sea partícipe de un plan de pensiones privado individual o tenga el seguro de jubilación individual. Es decir, si ella misma se influye a ella misma, por decirlo de una manera sencilla, ¿vale? Pero aparte de esta influencia, queríamos ver si el comportamiento del hogar en global también influenciaba al hecho de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones individual. Y eso lo hacemos con la primera hipótesis, en la cual veremos si ese comportamiento del hogar, por lo tanto, si otros miembros del hogar también tienen planes de pensiones ocupacionales, eso influye en que la persona de referencia tenga un plan de pensiones privado individual. Si el comportamiento del hogar es un reflejo del desarrollo del segundo pilar, porque si se desarrolla en los hogares, se desarrollará en toda la sociedad. Por lo tanto, la hemos nombrado a esta primera hipótesis así, en términos globales, como que comprobar si el desarrollo del segundo pilar influye en el desarrollo del tercer pilar, teniendo en cuenta únicamente el hecho de disponer del producto. Esta última coletilla es común en las dos hipótesis. Solo vemos si la persona de referencia tiene plan o no lo tiene. No hemos entrado en este primer análisis, ya lo haremos en el futuro, en los importes que corresponden. Bien, y como he mencionado, vamos a utilizar la encuesta financiera de las familias como fuente de nuestros datos. Y hemos dividido la encuesta financiera de las familias y hemos extraído dos subbases de datos, analizando dos tipos de hogares. Los hogares de tipo 1, que tenemos en azul, incluye aquellos hogares en los cuales la persona de referencia y como mínimo otra persona del hogar tienen entre 18 y 65 años. Y en los hogares tipo 2, en los hogares amarillos, tenemos aquellas familias en las que la persona de referencia es el único miembro del hogar que tiene entre 18 y 65 años. Esta división es necesaria para poder testear, para poder contrastar esas hipótesis que hemos mencionado antes. ¿Por qué entre 18 y 65? Porque son las edades en las que alguien puede tener un plan ocupacional en vigor. ¿Y por qué hemos desglosado entre dos hogares? Porque queremos ver cuál es la influencia separada de la persona de referencia consigo misma y luego la influencia del comportamiento de otros miembros del hogar. Por lo tanto, antes de entrar en los resultados de nuestro análisis estadístico, hemos hecho un primer análisis descriptivo, ¿vale? Y en esto hemos comprobado que en los hogares de tipo 1, en los cuales tenemos más de un adulto que tiene entre 18 y 65 años, el porcentaje de hogares en los cuales la persona de referencia tiene un plan de pensiones individual y o un seguro de jubilación voluntario es el 22,8%, un ratio pequeño, ¿vale? Y abajo vemos hemos destacado aquellas subdivisiones, aquellas subcategorías, según las distintas variables que hemos contemplado en el estudio, que destacan porque este porcentaje es superior al global. Así,
En los hogares que tienen la persona de referencia tiene un nivel de estudios universitario, este porcentaje sube al 29,1, superior al global. También, si miramos la edad, en aquellos hogares en que la persona de referencia tiene entre 55 y 65 años, este porcentaje prácticamente alcanza el 30%. Si nos concentramos en la variable adversión al riesgo del hogar, vemos que este porcentaje es del 29,6 y, continuando en las características de los hogares, en aquellos hogares que prevén tener un nivel de ingresos globales inferior o igual en el futuro, este porcentaje sube al 25 respecto al 22 general, y mirando el número de miembros, en aquellos hogares que tienen 4 miembros, el porcentaje asciende al 24%. Estos porcentajes, este análisis descriptivo, hacía referencia a los hogares tipo 1. Si vemos los hogares tipo 2, en los cuales solo la persona de referencia es adulto entre 18 y 65 años, el porcentaje global de hogares que tienen, cuya persona de referencia tiene un plan de pensiones individual es del 20%, y también se produce el mismo comportamiento que en los hogares de tipo 1. Hay unos subsectores, según las variables, en que este porcentaje es superior. Por ejemplo, también en este caso, si la persona de referencia tiene estudios de bachillerato, este porcentaje asciende al 27%. Al igual que en los hogares de tipo 1, si la persona de referencia tiene entre 55 y 65 años, el porcentaje asciende al 27%. En los hogares que son adversos a riesgo, este porcentaje asciende al 28%. En los hogares que esperan tener un nivel de ingresos inferior o igual en el futuro, el porcentaje asciende al 24%. Y en este caso, en los hogares con 2 miembros, el porcentaje sube al 21%. Si comparamos estos hogares de tipo 2 con los hogares tipo 1, vemos que, en general, estos porcentajes son superiores en los hogares tipo 1. Son superiores en los hogares tipo 1 respecto de los hogares tipo 2. Una vez hecho este análisis descriptivo, para ver en qué ámbito nos movemos, recordemos qué hipótesis vamos a poder contrastar en cada uno de los dos tipos de hogares. En los hogares tipo 1 vamos a poder contrastar las dos hipótesis. Como tenemos más miembros entre 18 y 65 años que pueden tener un plan ocupacional, vamos a poder contrastar si el hecho de si la propia persona de referencia tiene un plan ocupacional, esto influye en que tenga un plan de pensiones individual, o si es alguien del hogar, el hogar es su conjunto, otra persona del hogar, la que influye en el hecho de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones individual. En cambio, en los hogares de tipo 2, como solo tenemos un adulto que puede tener un plan de pensiones ocupacional, de hecho, la hipótesis 1 y la hipótesis 2 van a coincidir. Por lo tanto, formalizando un poquito más, se trata de contrastar. Siempre la variable respuesta va a ser la misma, la que tenemos en azul oscuro. Es si la persona de referencia es miembro de un plan de pensiones individual o tiene un seguro voluntario de jubilación. Y para contrastar cada hipótesis lo vamos a hacer viendo si una variable de las variables, si alguna variable es significativa y por lo tanto influye en la variable resultado. En la hipótesis 1, la variable que vamos a querer ver si es significativa es si uno o varios miembros del hogar tienen un plan ocupacional, ¿vale? Un plan de empleo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí no nos va a importar distinguir quién tiene el plan de pensiones de empleo, si la propia persona de referencia u otro miembro del hogar. La hipótesis 2 la vamos a contrastar viendo si es significativa la variable de que la persona de referencia tiene un plan de pensiones ocupacional. Y en los hogares de tipo 2, las dos variables, las dos hipótesis son la misma y por lo tanto la variable que vamos a ver si es significativa o no es si la persona de referencia, que es el único adulto que puede tener un plan de pensiones ocupacional, el hecho de que ella sea miembro de este plan de pensiones ocupacional tiene alguna influencia en que también tenga un plan de pensión individual. Aparte de estas variables que vamos a utilizar para ver si se cumplen las hipótesis que hemos planteado previamente, hemos incluido en el estudio
muchas otras variables que nos van a permitir obtener conclusiones adicionales. Dentro de estas variables tenemos tres grandes grupos. En el primer lugar, variables referidas a los instrumentos de la previsión social complementaria. Dentro de estas variables tenemos las dos primeras que ven en el primer grupo, son las que hemos indicado previamente. El hecho de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones, sea partícipe de un plan de pensiones de empleo. Luego, el que una o más personas del hogar, miembros del hogar, tengan un plan de pensiones de empleo, y luego hemos añadido dos variables adicionales. El hecho de que otro miembro del hogar tenga el plan de pensiones de empleo separadamente de la persona de referencia, y también el que otro miembro del hogar tenga un plan de pensiones individual. Hemos querido ver si esto tenía alguna influencia o no en el comportamiento respecto a de los planes de pensiones individuales de la persona de referencia. El segundo grupo de variables que hemos incluido se refieren a la persona de referencia, y aquí tenemos su nivel de estudios, el sector de ocupación, su edad, su género, su estado de salud y su estado civil. En un tercer bloque tenemos variables que se refieren al hogar en global. Una de estas primeras variables es el nivel de aversión al riesgo. La segunda es el número de miembros de hogar que tenga este hogar o esta familia. La tercera, el ratio de gastos sobre ingresos, el ratio de deudas sobre ingresos, el ratio de pagos por deudas sobre ingresos y, en último lugar, los ingresos por cápita y los activos reales que tengamos. Por lo tanto, se trata de ver si todas estas variables tienen una influencia sobre el hecho de que la persona de referencia sea miembro de un plan de pensiones individual. Y pasando a nuestros resultados, en primer lugar, respecto de las hipótesis que hemos planteado. Pues bien, nuestra primera hipótesis en los hogares tipo 2, en los que tenemos dos adultos, por decirlo así, vemos que el hecho de que uno o varios miembros del hogar tenga un plan de pensiones ocupacional, un plan de pensiones de empleo, no influye en el hecho de que la persona de referencia sea miembro de un plan individual. También vemos que el hecho de que la persona de referencia ella misma tenga un plan de pensión ocupacional no influye en que también tenga un plan de pensiones individuales. Por lo tanto, parece que ya hemos respondido negativamente a nuestras dos hipótesis. Sin embargo, el hecho de haber incluido variables adicionales nos permite obtener un resultado muy importante, ¿vale? Vemos que el hecho de que la persona de referencia sea miembro de un plan ocupacional no influye en su comportamiento respecto de los planes individuales, pero hemos podido ver que el hecho de que otro miembro del hogar tenga un plan de pensiones de empleo, sea miembro de un plan de pensiones de empleo, sí que influye, y además positivamente, de forma que si otro miembro del hogar tiene un plan de pensiones ocupacional, la probabilidad de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones individual aumenta en un 10%. Esto es un resultado importante del cual luego podemos sacar algunas conclusiones interesantes respecto, y esto lo añadimos nosotros como interpretación, respecto al poder que tiene el hecho de tener el desarrollo del segundo pilar en cuanto a la formación y la educación financiera que se incrementa y se transmite a los otros miembros, y en concreto al comportamiento de la persona de referencia. En cuanto a los hogares de tipo 1 y en congruencia con los resultados que hemos obtenido, en cuanto a los hogares del tipo 2, que solo tienen un adulto, y en congruencia con los resultados que hemos obtenido en los hogares de tipo 1, vemos que tenemos que concluir que nuestras hipótesis no se cumplían, porque aquí no podemos diferenciar entre miembros, solo tenemos uno. Hemos sacado también unos resultados muy interesantes al haber incluido otras variables, además del hecho de tener instrumentos del segundo y del tercer pilar. En cuanto a las variables de la persona de referencia, si nos concentramos en los hogares tipo 1, vemos que si la persona de referencia tiene estudios universitarios, esto influye y aumenta un 15% la probabilidad de que tenga un plan de pensiones individual comparado con el estándar, que es cuando la persona de referencia tiene estudios inferiores a bachillerato. El hecho de que trabaje en los sectores 3, 4, 6 y 7
tiene también una influencia positiva y aumenta esa probabilidad entre un 15 y un 27% comparado respecto de si trabaja en el sector 5, que es el más numeroso siempre. Y otra conclusión interesante, otro resultado interesante es que en esta ocasión el género, de manera que el hecho de que la persona de referencia sea mujer sí que influye y en este caso influye negativamente, algo poco sorprendente, podríamos decir, y disminuye en un 8% la probabilidad de que tenga un plan de pensiones individual comparado con si fuese un hombre, ¿vale? En cambio, los otros factores como la edad, el estado de salud o su situación laboral no se han visto que sean significativos. En cuanto a las variables del hogar, vemos que hay 3 variables que se han mostrado significativas de forma destacable. Los ratios del pago correspondientes a deudas respecto de ingresos, que disminuye la probabilidad de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones individual en casi un 30%, el ratio de gastos sobre ingresos, que también disminuye, pero menos, solo un 6%, y el hecho de que el hogar tenga 4 miembros o más, que también disminuye la probabilidad de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones individual y lo hace entre un 3 y un 10%. En cambio, otros factores que hemos incluido y que podríamos pensar a priori que eran significativos no lo han sido, como la aversión al riesgo, el nivel de activos reales que tenga y el nivel de ingresos per cápita que tenga el hogar. Si pasamos a los resultados de los hogares tipo 1, vemos que son ligeramente distintos que en los hogares de tipo 2. Perdón, en los hogares de tipo 2 son ligeramente distintos que en los hogares de tipo 1, lo que nos lleva también a ver que esta subdivisión que hemos hecho inicial era coherente, porque su comportamiento es distinto. De forma que en este caso el hecho que la persona de referencia tenga estudios de bachillerato aumenta la probabilidad de que tenga un plan de pensiones individual en un 25% respecto a si tuviese estudios inferiores a bachillerato. Aquí el efecto de trabajar en diferentes sectores respecto al sector 5 es distinto. Algunos sectores tienen un efecto negativo y otros sectores tienen efecto positivo, entre un 30 de disminución y un 15 de aumento. Y en este caso, su estado civil es importante y también el hecho de que sea la persona divorciada o viuda disminuye entre un 29 y un 16% la probabilidad de que tenga un plan de pensiones individual respecto a que si estuviese soltero. En cambio, factores como edad, salud y situación laboral son, al igual que antes, irrelevantes y en este caso el género no es relevante, ¿vale? Por lo tanto, aquí también tenemos otro elemento también interesante a hacer análisis futuros, el diferente efecto de la variable género cuando está en un hogar en el que hay más de un adulto, en cambio, cuando hay un hogar en que la persona de referencia es ella la única que decide. En el segundo bloque de factores que se refieren a todo el hogar, los factores que se han visto relevantes en este caso son también el ratio de pagos respecto de ingresos, aquí el nivel de activos reales también influye y el hecho de que el hogar tenga 2 o 4 miembros, porque puede haber miembros que no sean adultos, por lo tanto que no sean adultos, que sean menores de 18 años o mayores de 65, el hecho de que el hogar tenga 2 o 4 miembros también es significativo. Y en este caso también el efecto es distinto al caso de los hogares tipo 1. Bien, déjenme simplemente resumir las conclusiones. En primer lugar, una del análisis descriptivo, importante. 1 de cada 5 hogares la persona de referencia tiene un plan de pensiones privado individual y o un seguro de jubilación voluntario. Pocos hogares. A la hora de evaluar la influencia del segundo pilar sobre el tercero, que era nuestro objetivo global, hemos visto que es muy importante distinguir el miembro del hogar que es partícipe del plan de pensiones de empleo. De forma que si es la propia persona de referencia la que es partícipe del plan de pensiones de empleo, el efecto es nulo. Por otro lado, si es otro miembro del hogar el que es partícipe de un plan de pensiones de empleo, ello aumenta la probabilidad de que la persona de referencia tenga un instrumento del tercer pilar en un 10%.
Y respecto de la influencia de otras variables, vemos que en los hogares con 2 o más miembros de entre 15 y 18, entre 18 y 65 años, la probabilidad de que la persona de referencia tenga un plan de pensiones privado individual no se ve afectada por su situación laboral, su edad, su estado de salud, la versión del riesgo del hogar y los activos reales del hogar. En cambio, el nivel de estudios de la persona de referencia, su género, su sector profesional, tiene un impacto significativo, ya que, por ejemplo, los estudios universitarios aumentan la probabilidad en un 15, mientras que la soltería reduce la probabilidad en un 3. En cambio, en los hogares en los que la única persona que tiene entre 18 y 65 años es la persona de referencia, el género deja de ser significativo, el nivel educativo se decanta hacia los que tienen estudios de bachillerato y el estado civil, ser viudo o divorciado, disminuye la probabilidad entre un 28 y un 16% respectivamente. Después de estas conclusiones, déjeme que acabe con unas pequeñas reflexiones finales. El impulso al desarrollo del segundo pilar incrementa la conciencia social previsional. A diferencia del segundo pilar, otra reflexión importante es que, a diferencia del segundo pilar, el tercero solo depende de la voluntad individual. Esto puede influir en el análisis que estamos haciendo. Y, en tercer lugar, los límites a las aportaciones a los planes de pensiones puede favorecer la contratación de otros productos del tercer pilar que no estén incluidos en dichos límites. Y con esto concluimos con el resumen de nuestro estudio.